necesita un marco de debate y de discusión de algunos de los problemas, de algunas de las cuestiones que más preocupan al hombre, a la sociedad contemporánea. En el tumulto de sus formas, el siglo XX aparece como un inventario imposible y por ello fascinante de las ideas, la historia y la obra humana. En el acelerado curso de esta centuria, la cultura, entendida como la suma de los trabajos y los días de individuos y sociedades, se convirtió en una segunda naturaleza de la vida, de la marcha de la humanidad. En estos años cruciales, el mundo ha visto e imaginado que todo lo contiene el siglo, que nada escapa a este tablero universal en el que el tiempo y la geografía componen una misma realidad, cercana y nuestra, tan cercana que se ha supuesto que en ella la conciencia del hombre puede encontrar todo el conocimiento y conjeturar con elevado grado de precisión sobre su remoto pasado y sobre el propio futuro del planeta. De un modo claro, el siglo XX propone en su conclusión una cultura finisecular, específica, tal como ocurrió con las mitologías de fin de época que que nutrieron las postrimerías del mundo decimonónico. Pero esta vez no se trata probablemente de una lenta ceremonia de despedida, sino de una seca y apremiante transición, de una auténtica nostalgia de futuro. Posiblemente vivamos ya el tercer milenio de nuestra era. En esta cultura del cambio se advierten dos rasgos que dibujan el nuevo tiempo. Por un lado, en el mundo que se queda atrás, se disuelven aceleradamente las estructuras y las creencias que dieron fundamento y sentido a las vanguardias y a la propia cultura política del siglo. Por el otro, en el orbe que nace, se distingue una tendencia a la universalidad de las ideas y de las formas de vida, a la generalidad de los estilos que resulta predominante en el panorama de nuestras sociedades. Una mirada a la realidad contemporánea muestra que casi ninguna estructura y pocas convicciones han resistido a la formidable acumulación de cambios que se han aglomerado a lo largo de estos años, inclusive de estos últimos meses. El rostro de nuestro tiempo, modificado por esta metamorfosis acelerada, efectiva y silenciosa, está muy lejos de parecerse a la que imaginaron aquellos fundadores medio iluminados de la cultura del 900. En su ingenuidad y entusiasmo se quedaron cortos ante las grandes alegorías del arte del siglo XX y frente a las crueles realidades de la política y del poder que definieron muchos de los rumbos de esta centuria en que de hecho nació propiamente el planeta como unidad, como globo con información instantánea y conocimiento profundo prácticamente al detalle de sí mismo. Este siglo nació como un siglo esperanzado, pero muy pronto el optimismo se trocó en crueles imperios, en atroces guerras, en persecuciones sin fin a nombre de ideologías y utopías que a cambio de un hipotético futuro postularon en realidad la sumisión y la supresión de libertades. El siglo de los enfrentamientos más atroces que ha conocido la humanidad. Por ende, en otro sentido, también el siglo del verdadero renacimiento, ya que muchos han reconocido en la segunda mitad que ante el milagro de la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado, sino dejar
que transcurran los acontecimientos. Decíamos que en el mundo que se va también se desvanecen algunas ideas que no solo alimentaron al siglo, sino a la misma aventura humana en su conjunto. Subrayo desde luego el entusiasmo en la construcción de las utopías sociales, la búsqueda de un progreso irremediable y perpetuo, el florecimiento de los sistemas filosóficos, políticos, económicos, que procuraron una interpretación total, agotante del universo. Ciertamente un siglo poblado de metáforas y de una legión de fantasmas melancólicos persiguiendo su realización. Es interminable el catálogo de las realizaciones de este siglo y de sus figuras centrales y menores. Por primera vez, el hombre se desprende de su pequeño hogar planetario, pero persiste por enésima ocasión en la fragmentación territorial y en el apuntalamiento de las zonas de influencia. La ciencia, el arte y la tecnología dan un salto cualitativo que la política y la economía se niegan a acompañar. Debe esto reconocerse francamente. La audacia imaginativa de aquellos no se reconoce en la estrechez de miras, en el egoísmo, en los horizontes pragmáticos predominantemente e inmediatos de estas últimas. Debo decir que para mí la verdadera aventura y el genuino descubrimiento del mundo en este siglo, su profunda capacidad creadora y renovadora, se encuentran mucho más del lado del arte, de las ideas, de las letras y por supuesto de la ciencia y de sus aplicaciones, que del lado de los sistemas económicos y de sus utopías sociales. Aquellos han engendrado tremendas desigualdades. Estas han dado lugar a guerras, a campos de concentración, a persecuciones de millones de inocentes. Con una salvedad, que a finales del siglo se consolidó la esperanza y la idea de que solo en la democracia, de que únicamente en y dentro de los regímenes democráticos es posible conciliar la libertad y la responsabilidad. Esta sí parece una conquista absolutamente duradera del siglo que ya termina. En esta conquista se han fraguado los verdaderos cambios que a todos nos sorprenden ahora. Son los personajes anónimos pero valientes de nuestras sociedades, los auténticos autores de las transformaciones que presenciamos. Ellos han impuesto la ventaja de su permanencia histórica, mientras las ideas y los sistemas de valores se fueron transformando y en no pocos casos derrumbando. Pero hay que decir que en el mundo que nace todo llama a la incertidumbre. Nada parece como seguro ni definitivo, salvo la paradoja de que los aparentes grandes éxitos políticos, económicos y sociales del siglo han dejado de ser la respuesta a todos los problemas contemporáneos y se han convertido frecuentemente en los principales obstáculos de la transición. Mencionemos algunas contradicciones ilustrativas. El triunfo contra la mortalidad se ha transformado en causa eficiente del explosivo crecimiento demográfico de vastas zonas del planeta, dejando atrás la capacidad y el tiempo para un desarrollo más equilibrado. La irrupción generalizada de los jóvenes a los mercados laborales ha multiplicado sus opciones de consumo, inclusive de consumo cultural, a través de las llamadas industrias culturales, pero no su potencialidad productiva ni nuestra capacidad para satisfacer el crecimiento de la demanda en todos los terrenos. La ampliación masiva de las oportunidades de educación, bienvenida en toda la acepción de la palabra, ha impedido también que ésta alcance los niveles requeridos para impulsar adecuadamente el desarrollo. Yo diría que la transición hacia el nuevo milenio conforma, como se ve, un fenómeno cultural más que de otra índole. En este cambio parece cobrar sentido inusitado la sentencia de Schopenhauer.
El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer todo lo que desea. Desde luego, este aforismo representa un alivio frente al sentido de responsabilidad que a veces se convierte en una traba. En el alba del siglo XXI, el misterio sigue siendo el vértigo que atrae a la imaginación y al humor, a la creación y a la originalidad. Ahí, en esa zona oscura y luminosa de la conciencia humana, probablemente está la cuna del arte y de la ciencia. La experiencia de lo misterioso se asocia indefectiblemente a la capacidad de asombro y a la inevitable regeneración de la vida. Quien no se maravilla está muerto, sus ojos se han extinguido, decía Einstein. Por mi parte, advierto en el despunte del nuevo siglo una tendencia a la universalidad, a la generalidad, no exenta de riesgos para aquellas sociedades que aún no desarrollan el arraigo cabal de sus identidades. Es inquietante, sobre todo, que el sentido de esta corriente se ha impuesto más por la fuerza de la necesidad, muchas veces una necesidad asociada al lucro, al poder y a los ingresos, que por el impulso de la convicción compartida, por una tendencia a la verdadera universalidad. Así, la generalización de las costumbres y de las ideas puede avanzar más hacia una forzada homogeneidad que hacia un auténtico diálogo entre las culturas, que por definición supone la igualdad de los interlocutores, aun cuando estos sean real o aparentemente desiguales. Naturalmente, no hay fuerzas ciegas de la historia, sino intereses a menudo discordantes. El destino se puede modelar en la medida en que el diálogo de las culturas se afirme en el respeto a la razón y a la sensibilidad del otro. Una comunidad sana está tan ligada a la independencia de sus individuos como a la libre asociación de los mismos, equilibrada, no impuesta, dentro de su seno. Por eso, para ser universales, las culturas deben ahondar en sus rasgos propios y no renunciar a ellos. Sin personalidades creadoras que piensen por sí mismas, ninguna cultura florecería. Del mismo modo que es imposible el desarrollo individual fuera del ámbito comunitario, en la isla de Robinson. Estamos condenados a vivir juntos. Todavía no aprendemos a hacerlo con la comprensión, el respeto y la libertad de una verdadera madurez. Solo en esto puede consistir la auténtica cultura y su universalidad. Para la transición mexicana, este proceso de universalización resulta particularmente importante. La nación que emerge ha dejado de ser, por el mismo efecto de las transformaciones invisibles, la del fatalismo de sus símbolos e inercias pasadas. Cada vez menos rural, cada vez más joven, numeroso y militante, el pueblo mexicano define una sensibilidad propia, no de ahora, sino de tiempo, probablemente de siglos. Pero en la hora de los adioses de esta última década, empieza a quedar atrás el mundo cerrado del campo. En una imagen de imposible retorno, solo el arte cinematográfico es ahora capaz tal vez de preservar la suprema candidez de Los hijos de Rancho Grande o de otras películas de nuestra vida, de nuestro tiempo rural. Adelante están las casi 100 ciudades de la nueva industrialización. Adelante está la vida y la nueva actividad que hay que enfrentar hoy, la del tremendo crecimiento de la población, la de urgentes e impostergables modernizaciones en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. El país real ya desborda al país imaginario. El país complejo y poliédrico ha dejado de ser contenido, si alguna vez lo fue, por el país formal. Este río caudaloso requiere nuevas orillas, más firmes cauces, un horizonte de dimensiones acordes a sus crecientes necesidades. A la nación que emerge probablemente también le resulte insuficiente el viejo modelo de su cultura. Es natural. La sociedad, el alma, el llamado perfil de los mexicanos se ha transformado aceleradamente y tal vez profundamente.
El mundo, según la radio, fuente de la educación sentimental y vital del México de los 40, ha evolucionado hacia una profusión de medios electrónicos que poco tiene que ver con aquel país, si no es a través de un culto deliberado de la melancolía o de la obsolescencia. Los mexicanos de hoy difícilmente pueden ser explicados por el manual filosófico. Los hijos de aquellos que criticaron a Samuel Ramos, los directos descendientes, digamos, de Jorge Portilla o de Octavio Paz, ni son ni quieren ser la prueba de realidad de profundas observaciones sociológicas, psicológicas, existenciales, ontológicas. Para conocerlos, para penetrar en su mundo, tal vez sea necesario ir al encuentro directo de sus modos de pensar, de sus ideas, de sus gustos y proyectos. Estaríamos más cerca de la encuesta que del análisis filosófico, más próximos al análisis sin mediaciones. Tal vez ahí empiece a aparecer el retrato aproximado y el catálogo fiel de los grandes problemas nacionales. Pensar en el México naciente es una invitación a superar juicios preconcebidos, a abandonar viejas caparazones conceptuales. Me refiero, por ejemplo, a los efectos inmediatos de la incorporación creciente de la mitad femenina del país a las actividades productivas. No se trata solo de que las mujeres hayan resuelto abollar los vasos del templo masculino. Estamos tal vez, de hecho, en la antesala de una profunda modificación cultural de la base de la sociedad mexicana, de la familia, como ese espacio ritual, tradicional de la sociedad mexicana, que ha sido siempre el laboratorio de nuestro futuro. En el impulso de la transición, los mexicanos afirman su cultura como un proceso de maduración natural. No somos un pueblo sin identidad, ni nos regocijamos con una supuesta inferioridad que solo existe en los clichés de ciertas películas y de cierta prensa norteamericana. El vigor y la riqueza de nuestro arte, la fuerza de nuestra originalidad estética, de la que dan cuenta al menos 30 siglos de esplendor de nuestro arte, son el mejor testimonio de la salud cultural de México. Ciertamente, esta sociedad requiere instrumentos, infraestructura, espacios abiertos a la creación. El Estado no puede ni desea satisfacer las demandas de todos, las crecientes exigencias de una sociedad cada vez más plural y compleja. Esta ha de ser una responsabilidad social, una responsabilidad compartida ante la cual todos debemos ser entrañablemente solidarios y responder. Naturalmente, tampoco pretende salir de la escena liquidando responsabilidades y menos aquellas que le impone la propia Constitución. Corresponde a su esfera de acción, a la acción del Estado, asegurar los fundamentos y las condiciones indispensables para que los creadores puedan producir el arte y la cultura de México. En el país de la transición, es claro que esta obligación exige asimismo un mayor compromiso de la sociedad en su conjunto. Lo contrario, la política de estancos o la filantropía estatista es imposible ante esta nueva realidad. El modelo cultural naciente es, de hecho, un ejercicio indudable de la nación democrática. Sin los valores de participación y responsabilidad que ésta entraña, la creación espiritual se condena al fracaso y a la asfixia. Se autolimita. La reforma que promueve la sociedad mexicana solo puede ser asumida por una cultura viva, plenamente democrática, plenamente racional y en perpetuo diálogo. En todo el mundo, dijimos antes, la salida del laberinto conduce hoy a la democracia y al pleno disfrute de las libertades, de los respetos y de las responsabilidades. En el México del cambio resulta indispensable, además, la consolidación de un equilibrio que no solo garantice el ejercicio político y el talento cívico de la sociedad, sino en forma paralela las bases de un auténtico modelo cultural. No basta la idea de que la obra de arte se produce en forma independiente de que haya o no recursos. Debiera haber más recursos. En realidad, lo que alcanza la publicación, la galería o el escenario
constituye apenas una parte mínima de cuanto crean y necesitan los mexicanos. Es preocupante la magnitud del cuerpo de este inmenso iceberg, pero bien sabemos que las ausencias momentáneas a veces se convierten, como solía decir Carlos Pellicer, en lamentables pérdidas de siempre. Los tiempos imponen un esfuerzo de imaginación, tanto para crear como para facilitar y divulgar la creación, es decir, una necesaria combinación de responsabilidades públicas y privadas. El arte es chispa y subversión, no admite subordinaciones ni uniformidades, es acto único e irrepetible, una lucha obstinada en contra de las convenciones. Por eso es universal, por eso en sus dominios se mezclan el temperamento de cada nación y las aspiraciones más generales de los pueblos y los sentimientos más profundos de los individuos. Señoras y señores, la identidad de México evoluciona con su cultura y ambas se afirman en el contacto con otras tradiciones, no en la soledad amurallada. En el espejo del mundo, los mexicanos inventores de prodigios hoy indagan sus genealogías y sus afinidades. Ahuyentar murmullos con Ramus y con Rulfo. Tatuar el humo con Rilke y con Sabines. Presenciar el diálogo improbable pero fidedigno entre Walter Benjamin y Carlos Fuentes. Contrastar a la nación con su otra realidad, con la realidad de más allá, también con la realidad del otro lado de sus fronteras. Es precisamente ubicar a México en el sitio exacto que le corresponde. Es hacer de los mexicanos hoy unos verdaderos interlocutores de su tiempo, dignos semejantes de las sociedades modernas que constituyen la vanguardia cultural del nuevo milenio. Que se tuvo en 1942 con Enrico Fermi, fue hecho con el objeto de proporcionar más adelante con ellos el plutonio necesario para las bombas atómicas. Pero la creación de esos reactores tuvo lugar después su aplicación a la producción de energía, que pues en algunos grupos es rechazada y que tiene sus peligros, ¿no? Pero también en esos reactores se producen los isótopos radioactivos que todos los médicos aquí presentes han de haber utilizado, y eso es una cosa benéfica. Así es que el conocimiento original fue por razones militares, pero el conocimiento como tal, no veo en el caso de la física que se le pueda poner una objeción válida. Bien, vamos a pasar, queridos. A ver, vamos un momento para una muy breve. Mi nombre es Raúl Fournier, soy académico universitario y una de mis preocupaciones es, al constatar que nuestro país es un país de dolorosos contrastes, mientras que ciertas zonas privilegiadas gozan de los más sofisticados adelantos técnicos, otros se encuentran como a principios de siglo. Esto llevado también en cierta forma a ese manejo del que se está hablando de los efectos nocivos de los adelantos científicos. Y analizando nuestra población mayoritaria, ¿qué es mejor? Vivir con esos adelantos científicos que nos están manejando con un sentido mercantilizado, publicitario negativo, o mejor vivir marginado como nuestros campesinos en la República Mexicana, con una vida más sana, más limpia, de mejores valores como los que se han señalado en esta mesa? Yo no creo que los campesinos que vivan bien vivan marginados. Yo creo que los campesinos que llevan una vida razonable probablemente tienen tractor, tienen posibilidades de obtener energía eléctrica, tienen la posibilidad de usar bombas, de sacar agua, ¿no? Es decir, los que están totalmente marginados, mi impresión es que viven muy mal. Pero por otro lado, yo no veo que sea posible aislarse de esta ola de conocimiento científico. Puede ser malo, pero
pero yo lo considero práctica como inevitable. La cosa, como lo dije en mi plática, es controlarlo para que sea del mayor beneficio posible, pero no podemos aislarnos y pensar que vamos a vivir nosotros aparte, marginados, y no saber. Eso ya no es posible. Perdón, quisiera hacer una pequeña aportación, ya que estamos analizando las consecuencias del saber científico ante los valores de la persona humana. Yo creo personalmente que esa propuesta que enuncié de Weber, si es válida, quizá nos puede dar una pista como para pensar este asunto. Si en un momento dado se aisló tan radicalmente la ciencia, la ética y el arte, entonces pensó que pudiera darse una ciencia químicamente neutra, químicamente pura. Y yo creo que el problema de lo que hemos visto ahora con todos esos casos tan extraordinariamente bien puestos por el doctor Moschinsky, es que realmente no hay conocimiento que no tenga consecuencias en la vida del hombre. Y que las consecuencias que puede tener cualquier saber, como cualquier cosa, pueden estar a la derecha o a la izquierda, al bien o al mal. Lo que decía el doctor Sarucán tiene razón. No hay blancos y negros tan claros, más bien nuestra vida es un constante gris, en donde tenemos que ir discerniendo con mucha claridad. El problema yo siento que todo depende del para qué, porque la fisión atómica o el problema, digamos, problemas médicos, genéticos, de los cuales plantearon, en sí mismos, absolutamente en sí mismos, pudieran ser neutros. Pero el problema es para qué, y entonces viene todo esto de la utilización, de la corresponsabilidad, tanto del científico como del político, como del médico, como del profesional, como de la persona humana, como de la sociedad. Yo creo que si no hacemos un proceso de mayor reintegración de la persona humana, y en esa reintegración no dislocamos el conocer del hacer y del amar, yo creo que solo entonces podremos darle el verdadero valor a la ciencia. Yo creo que la ciencia en sí es un valor bien positivo, es un valor que, más aún, que no lo podemos negar, ni lo podemos poner en contra o en cara al contra la ciencia. El problema es cómo la ciencia también la usemos en beneficio del hombre. Es el para qué del conocimiento científico. Sería mi punto de vista al respecto. Bueno, bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a receso, porque tenemos, aun cuando aparentemente vamos adelantados en tiempo, vamos a también a tener que hacer la presentación del licenciado Flores Olea, seguida de la discusión de su trabajo, porque él también tiene que salir como hombre universal que es. Entonces, vamos a tener el receso.